Pues bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos ustedes a este tercer y último día de la Semana de los Océanos, un evento organizado por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología del UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el día de hoy. Han sido 2 días previos de información sobre el Golfo de México, sobre el Océano Pacífico, y hoy nos toca hablar sobre el Caribe mexicano. Aprovecho la oportunidad para recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que ahí siguiéndonos se pueden enterar de los próximos eventos e inclusive de los que ya han pasado. Y sobre todo la grabación de las 3 sesiones, ya con el día de hoy, estará disponible próximamente en nuestro canal de YouTube también para que aprovechen y se puedan registrar. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, la que ya hemos seguido en las 2 sesiones anteriores es únicamente formato online. Eso quiere decir que vamos a tener la primera ponencia, bueno, la ponencia como tal de los invitados del día de hoy, y seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas. Lo que sí es que les pedimos, si se pudiera, que nos vayan escribiendo en el chat para que ya de ese modo, cuando lleguemos a la sesión de preguntas, ya las tengamos disponibles y podamos contestarle la mayor cantidad de preguntas posibles, porque luego se nos han quedado bastantes ahí en el chat. Si alguien quiere hacerlo de viva voz, o sea, quiere utilizar el micrófono, recuerden levantar su manita de manera virtual y de ese modo les abrimos también el micrófono para que puedan hacer su pregunta. También recordarles que esta sesión, al igual que las anteriores, están siendo grabadas de acuerdo con respetando el aviso de privacidad que ven en pantalla, que también pueden consultar en nuestra página web. De todos modos, la mayor parte del tiempo en cámara vemos al ponente y, valga la redundancia, la ponencia. De cualquier modo, sepan que pueden apagar sus cámaras. Y denme oportunidad. Ok, listo. Voy a dejar de compartir para entonces dar inicio a esta jornada de este tercer día. Como les comentaba, va a ser sobre hablarse de temas fundamentales alrededor del Mar Caribe, y para ello nos acompañarán dos académicos y una académica de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, nuestra sede que está en Puerto Morelos, Quintana Roo. Y para iniciar esta primera charla, nos acompaña el doctor Juan Pablo de Olivo Cordero, investigador en el Laboratorio de Esclerocronología de Corales Arrecifales de nuestra sede allá en Puerto Morelos, Quintana Roo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y cuando guste comenzar a compartir su pantalla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Denise. Y muy buenas tardes a todos los participantes. Ya se ve mi presentación, todavía no, ¿verdad? No, aún no, doctor. Ya nada más en modo completo y estamos listos. Adelante, doctor. Perfecto. Bueno, pues hoy les voy a platicar un poco sobre los corales, pero con una perspectiva un poco diferente a la que por lo general estamos acostumbrados. Todos conocemos de la importancia ecológica de los corales y de los arrecifes de coral, pero hoy les quiero platicar un poco de cómo los corales, particularmente el esqueleto de los corales que forman durante su vida, nos puede ayudar a entender los cambios que han ocurrido en el océano, y también conocer un poco de cómo los cambios que ocurren en el océano, en el medio ambiente, afectan a los corales, particularmente en su crecimiento. Como mencioné, los arrecifes de coral son ecosistemas muy ricos, que soportan una cantidad de vida impresionante, incluyendo peces, esponjas y los mismos corales. Estos tienen, como mencioné, una importancia ecológica muy grande. Soportan el 25% de las especies marinas, esto quiere decir una de cada cuatro, en un área que representa menos de un 1% del área de los océanos. Además de esta importancia ecológica, nos proveen una serie de servicios muy valiosos para el ser humano. Se calcula que aproximadamente su valor de manera global asciende a los 36.000 millones de dólares por año, y beneficia aproximadamente a 500 millones de personas. Entre estos servicios tenemos, por ejemplo, soporte a pesquerías. Aproximadamente entre 10 y 25% de las distintas pesquerías están asociadas a los arrecifes de coral.
El arrecife coral proporciona protección contra daños por tormentas. Además, hay la industria del turismo, por ejemplo, que en Quintana Roo es sumamente importante y está fuertemente asociada al sistema arrecifal, que no solo eh, es el ecosistema, pero ofrece servicios, por ejemplo, ayuda a la formación de las playas y a la protección de las mismas. Además, como son ecosistemas tan diversos y hay limitado espacio en ellos, hay mucha competencia entre los organismos, por lo cual hay una gran formación de compuestos químicos que pueden llegar a ser de importancia, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos medicamentos. En cuanto a algunos de estos servicios, por ejemplo, está el de la protección costera. El arrecife coral está principalmente, la base de la formación del arrecife coral son los corales. Estos depositan un esqueleto y se va acumulando, este esqueleto se va cementando y llega a formar una estructura física de grandes dimensiones que llega a formar una barrera física, por ejemplo, que protege el oleaje, del oleaje a la zona costera y, por ejemplo, atenuan aproximadamente 97% de la energía de las olas o reduce el tamaño de las olas también, por ejemplo, en un 84%, por lo que si se degradan estos arrecifes, se pierden estos servicios, por ejemplo, de protección costera. En la región del Caribe mexicano, aquí en la punta de Quintana Roo, el valor de esta protección costera se estima, dependiendo de la región, entre 20 a 50 millones de dólares o en la parte norte a más de 50 millones de dólares. Entonces es realmente un servicio de mucho valor. Y toda la formación del arrecife depende del, perdón, del esqueleto formado por los corales. Este es un ejemplo de un coral ramificado, Acropora, que lo que vemos es estas estructuras ramificadas, pero si nos acercamos en detalle, podremos ver que los corales están formados por una serie de pólipos. Cada uno de estos pólipos es un individuo que vive conectado con los otros miembros de la colonia. Son colonias, son de sí mismo y todos juntos forman una colonia que pueden llegar a tener dimensiones muy impresionantes, pero estos pólipos en realidad la mayoría son de tan solo unos cuantos milímetros. Si nos acercamos aún más y vemos en detalle el animal, el coral, vemos que este tiene una forma relativamente básica, es similar a las anémonas. En realidad las anémonas y los corales son parientes muy cercanos y vemos que tiene una serie de tentáculos, una cavidad oral que es por donde se alimenta. Estos tentáculos los pueden utilizar para atrapar material en materia en el agua de mar o pequeños organismos de los cuales se pueden alimentar. Pero algo que llama la atención es que el coral es prácticamente transparente, pero vemos una serie de manchitas como de color verde. En realidad esto no es parte del coral, es un simbionte que vive en relación mutualista con el coral, estas pequeñas manchitas, que es el que le da el color al coral. Y este simbionte es la principal fuente de energía para el coral. Es en sí de gran importancia. Y algo que a mí siempre me llama mucho la atención es cómo estos pequeños organismos que el coral es de apenas unos cuantos milímetros, llegan a formar colonias que llegan a llegar en metros de tamaño y juntos ya todo el arrecife coral puede tener unas dimensiones impresionantes. Se convierten en estructuras ya geológicas, que en el caso del Caribe mexicano contamos con el sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo más largo en extensión, sistema arrecifal más extenso del mundo, y se extiende desde el norte de Quintana Roo, pasando por Belice, Guatemala y llegando hasta Honduras. Lamentablemente, los corales, que son la base de los arrecifes, son muy sensibles a los cambios ambientales. Actualmente, los corales se encuentran amenazados por cambios que ocurren tanto a nivel global como a nivel local. En el caso de los globales, están principalmente asociados a a la inyección de CO2 por las actividades antropogénicas a la atmósfera que producen el calentamiento global, que también cambia, no solo se calienta la atmósfera, sino también los océanos y causa estrés térmico, olas de calor. Está el cambio de acidificación del océano que se está haciendo más hacia los valores ácidos.
un aumento en el nivel del mar y a nivel local tenemos la sedimentación, contaminación, enfermedades que son muy importantes o muy graves en el Caribe mexicano, la sobrepesca, destrucción de hábitat, entre muchas otras. Lo que pasa es cuando se degradan estos arrecifes, cuando los corales mueren o se pierden o reducen su crecimiento, es por lo general hay una pérdida de la cobertura coralina. eh, el coral puede ser suplantado por otras especies, como pueden ser las algas que compiten con los corales y se pierde este tipo de ecosistemas. El principal problema o el que se considera más grave a nivel global para los arrecifes es el calentamiento. Aquí podemos ver el incremento de las temperaturas globales que causa estrés térmico en los corales y llega a causar lo que se llama blanqueamiento. Este ya es una gráfica un poco no actualizada que muestra zonas que han sufrido blanqueamiento en la región del Caribe. Podemos ver que entre el 97 y el 2003 hubo eventos de blanqueamiento, pero más recientemente en el 2023 hubo unos eventos aún más severos de blanqueamiento en la región. Este blanqueamiento lo que causa es una pérdida de la relación entre el coral y su simbionte, que es el alga que le provee la principal fuente de energía. La presencia del alga se vuelve estresante para el coral, por lo que el coral en ese caso decide expulsar al simbionte. Lo que pasa entonces, como el simbionte, la alguita que vive en el coral, es la que le da la pigmentación. Cuando se pierde esta alga es expulsada, lo que se ve son el esqueleto blanco de los corales, el tejido del coral sigue ahí, pero como es transparente, lo que se alcanza a ver es el esqueleto. Y como esta es la principal fuente de energía para el coral, perdón, si no lo recuperan, pueden llegar a morir por inanición. Otra fuente de estresor muy importante para los corales o los arrecifes de coral son en la región, por ejemplo, del Caribe mexicano, son el desarrollo costero. Si pensamos, por ejemplo, en la región de Cancún y zonas aledañas, que se han beneficiado mucho de la presencia de los arrecifes de coral, que gracias a eso tenemos las bellas playas y esos arrecifes que visitan los turistas. Ha habido un crecimiento desproporcional y desmedido en la región que lamentablemente impacta de manera negativa a la zona costera. Cancún pasó de tener una población de unos 33,000 personas en 40 años a alcanzar prácticamente 1 millón de personas. Y estos desarrollos urbanos, la mayoría de las cargas de aguas residuales, lo que acaba pasando es que llegan a la zona costera e impactando a los arrecifes. Lamentablemente, aunque sabemos de estos impactos, la información que se tiene de los océanos es limitada, porque no hay realmente muchas observaciones. Realmente es recientemente que nos hemos preocupado más por los océanos y empezado a documentar estos cambios. Si realmente queremos tener una percepción de cómo han ocurrido estos cambios a lo largo del tiempo, necesitamos encontrar otras fuentes de conocimiento, de cómo llenar estos vacíos de información. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la temperatura oceánica. Esta es la gráfica del incremento en la temperatura, pero mientras más nos vamos hacia el pasado, vemos que la incertidumbre aumenta. Y esto se relaciona a la falta de mediciones que existían en los océanos hacia el pasado. En los 1800 no había muy pocas mediciones. Aquí podemos ver las áreas de cobertura de medición de temperatura de los océanos y cómo en los 1800 era mucho menor al periodo actual. Es todavía más grave para muchos otros parámetros de los océanos. La temperatura es uno de los parámetros más medidos y aún así existen limitaciones en cuanto a la información. Es por esto que en la paleoceanografía, que es el área de estudio en la que yo me enfoco, buscamos encontrar registros que nos permitan llenar estos vacíos de información. Y en el caso de los océanos tropicales, los corales nos pueden ayudar a llenar estos vacíos. Existen una gran cantidad de formas de corales y una gran diversidad en formas, y las que más me interesan a mí desde el punto de vista de la paleoceanografía son las formas masivas, como estas que forman colonias semicirculares o semisféricas,
Y esto tiene que ver con el tipo de crecimiento, ya que crecen de una manera análoga a como lo hacen los anillos de árboles. Los árboles en la parte del centro, en la parte más antigua, y su tronco se va engrosando. Y creo que todos hemos visto que si al cortar un tronco de muchos árboles, lo que se observa es una serie de anillos. Estos son anillos de crecimiento anual que debido a las condiciones que cambian en las estaciones entre el periodo de lluvias y de sequía, cambia las propiedades de la madera que se va formando y estas quedan registrando conforme el tronco se va engrosando continuamente cada año. Pues bien, los corales masivos crecen de manera similar. Una colonia masiva, por ejemplo, la que observamos aquí, sí se puede ver mi cursor, yo espero que sí, en la parte inferior de la izquierda crece más o menos de manera similar o análoga como lo hacen los anillos de árboles, añadiendo nuevas capas continuamente a lo largo de su vida. El coral solo ocupa la parte superficial, los primeros milímetros, y va depositando continuamente esqueleto que es del mineral carbonato de calcio. Entonces, si podemos obtener un núcleo al- en el centro de una colonia de coral, y extraemos ese núcleo, tendríamos un registro continuo de la vida del coral, donde la parte más profunda es la parte más antigua y la parte exterior es la parte más reciente. Este es un ejemplo de un pequeño núcleo. La, esta capa de colores corresponde al tejido vivo de la colonia y donde está depositando el esqueleto, y la parte antigua es la que queda por debajo. Este es un pequeño diagrama. Este es el tejido vivo del coral. Va depositando capas continuamente que va deshabitando, y el coral solo va dejando orbita en la capa superior y dejando un registro histórico de su crecimiento. Este esqueleto no es homogéneo, tiene una complejidad estructural, es una estructura porosa. Esta es una imagen de microscopía mostrando un detalle de un esqueleto de coral, y vemos que hay una serie de poros. Las condiciones estacionales hacen que el coral crezca de distinta manera. En verano extiende el modelo general, donde las condiciones de luz y temperatura son más óptimas. El coral extiende de manera rápida y forma estructuras muy porosas, de no engruesa las paredes. En invierno reduce esta extensión lineal, de este crecimiento lineal, y pasa más tiempo engrosando las estructuras, lo que deja una estructura menos porosa. Entonces, si tenemos una alternancia de periodos en que el esqueleto se deposita de invierno a verano, vamos a tener una alternancia de estas estructuras más o menos porosas, lo que resulta en una serie de bandas anuales de crecimiento que se pueden observar, por ejemplo, en radiografías como estos ejemplos de un núcleo de un coral o de unas lajas de una colonia de coral. Vemos estas bandas claras o oscuras que reflejan estos cambios en la porosidad. Entonces, esta información es muy útil porque nos permite, uno, establecer una cronología, o sea, un modelo de edad de la edad del coral, contar el número de bandas que tiene, y eso nos va a decir qué tan antiguo era el coral. Y podemos medir además la distancia entre estas bandas, y nos va a decir cuánto creció cada año. Podemos medir los cambios de densidad o de porosidad en el esqueleto, y nos va a decir, en conjunto con la extensión, podemos calcular las tasas de calcificación, es decir, cuánto esqueleto forma el coral. Entonces, con lo que yo trabajo son núcleos de coral. Encontramos colonias masivas. Este es un pequeño ejemplo. Usamos un taladro para obtenerla, un núcleo. El tamaño de las colonias puede variar. Por ejemplo, esta es una especie que crece lentamente, y en este registro, posiblemente en este cabeza coral, tengamos unos 100 o 200 años, pero pueden ser aún de unas dimensiones más impresionantes, como esta colonia de aproximadamente 4 metros que encontramos en el Banco de Campeche, que posiblemente tenga unos 400 años. Y si nos vamos al Indo-Pacífico, donde existe una especie de corales puritas que llegan a ser los de mayor dimensión, podemos encontrar algunos organismos como este, que es la fotografía más grande de un coral que he visto, de una colonia coral masiva, que posiblemente se esté acercando a los 1000 años de edad. Eh, entonces, el proceso de perforación marina, encontramos una colonia, utilizamos un taladro para obtener un núcleo. Eh,
cual es, depende de la dureza que tarda una media hora o más en obtener. Cuando terminamos la perforación, rompemos este núcleo y utilizamos un extractor para tener la muestra del esqueleto crónico. Ese es el núcleo que tenemos. Esta es una fotografía, se puede ver de igual manera la parte del tejido vivo en la superficie y el esqueleto antiguo. En este caso, no, sin la necesidad de rayos X o imágenes de rayos X, se pueden observar las bandas de crecimiento a simple vista, las bandas estas de crecimiento anual. Y una pregunta que mucha gente hace es qué pasa con la colonia después de muestrear. Lo que hacemos es colocar un tapón de concreto o de resina epóxica para bloquear y evitar la introducción de organismos que puedan atacar el esqueleto del coral. Y además le provee una superficie al coral que como se replican de manera colonial, el coral puede reparar esta herida que se le hace y puede cubrir y recuperarse y seguir su vida plenamente. Entonces es invasivo, pero no es destructivo. Los corales por lo general se recuperan sin mayor problema. Y esto es lo que obtenemos núcleos, la parte más reciente con el tejido y el registro histórico. ¿Qué es lo que se puede hacer con estos núcleos? Pues lo más sencillo, o el primer paso es obtener imágenes ya sea de radiografías o tomografías, como en el equipo médico. Este es un ejemplo de una tomografía. Y lo que nos revelan estas imágenes son los cambios, estas bandas de crecimiento anual, los cambios de densidad. Lo que se puede hacer es simplemente medir a lo largo del crecimiento del coral estas bandas, la distancia entre estas bandas y podemos obtener la extensión lineal. También se puede medir los cambios de porosidad aparente o cambios de densidad y medir los patrones de cambio a lo largo del tiempo. Este es un estudio de colegas del instituto eh, de la UNAM. Y también podemos calcular, por ejemplo, los cambios en tasa de calcificación. Este es un pequeño ejemplo que muestra que las tasas de crecimiento relativamente estables, luego un incremento y una caída posterior. Hay veces en ciertas circunstancias que el crecimiento está ligado a parámetros ambientales. Por ejemplo, puede estar relacionado a los cambios de temperatura, como se observa también en este estudio de colegas del instituto, una relación lineal con la temperatura. Y lo que hacen aquí es reconstruir usando esta relación, usar las tasas de crecimiento para reconstruir un modo de variabilidad climática muy importante en el Atlántico, que es la oscilación decadal del Atlántico, que es el remanente de cuando se remueve las tendencias de temperatura, por ejemplo, el calentamiento o enfriamiento, te queda esta variabilidad que cambia a lo largo de decenas de años y que regula muchos de los procesos oceánicos en la región. Pues el crecimiento del coral nos puede ayudar a llenar, por ejemplo, vacíos y extender nuestro entendimiento de este modo de variabilidad. Otra fuente de información muy importante que encontramos en el esqueleto de los corales es la señal geoquímica. Durante su formación del esqueleto de carbonato de calcio, los corales incorporan ciertos elementos que dependen de esta incorporación de las propiedades químicas del agua y mar. Por ejemplo, la razón estroncio-calcio nos puede ayudar a extender los registros de temperatura. Este es un ejemplo no del Caribe, pero de Fiji en el Pacífico, que el registro más largo de estroncio calcio de un coral que cubre más de 600 años y nos muestra que hace aproximadamente 600 años sí hubo unas temperaturas relativamente altas, pero no se comparan, por ejemplo, con las recientes aquí en negro que sobrepasan por más de medio grado aún este periodo relativamente cálido. En el caso del Caribe, hablé del problema de las descargas de aguas que contaminan la región. Eh, todas las aguas negras y de cierta forma, tarde o temprano llegan al arrecife y estas tienen un impacto. Este es otro estudio también de colegas aquí de la unidad del instituto, donde muestran cómo el crecimiento poblacional se ha habido relacionado con un incremento o un cambio en la ración de isótopos de nitrógeno que nos indica un cambio en los nutrientes del agua mar que puede promover, por ejemplo, el crecimiento de algas que compiten con los corales. Tenemos 3 minutos, doctor.
Ok, ya. Ya me apuro. Otro problema que recientemente ha afectado a la región es el problema de sargazo, los aprivazones de sargazo. Y este es un estudio que estamos próximos a publicar. Porque también usamos el registro de isótopos de nitrógeno y vemos una relación entre los isótopos de nitrógeno con las arribaciones, con la biomasa de sargazo. Y no me voy a meter en mucho detalle, pero estamos tratando de usar estos registros para poder entender de mejor manera cómo el sargazo, cuáles son los procesos que están fomentando la formación de este sargazo. El último tema del que nos puede ayudar también los registros de corales es entender los procesos de blanqueamiento que lamentablemente han ido en aumento a nivel mundial. Del evento del 1998 del blanqueamiento de corales, que afectó 21% de los arrecifes, el más reciente, que ha sido el más severo, afectó 84% de los arrecifes. Es realmente un problema severo y esta región es afectada sí, fuertemente fue fuertemente afectada por este evento. En rojo y en naranja vemos las temperaturas del 2023 y 2024 que superan por mucho los récords históricos, las temperaturas antiguas que se tenían medidas, lo cual causó un gran estrés térmico. Esta es la acumulación de estrés térmico en la zona y causó un blanqueamiento severo en la región. Este blanqueamiento causó la mortalidad de muchos corales, una gran cantidad, pero inclusive algunos que sobrevivieron posiblemente han sido afectados y este es un tema que estamos explorando en este momento. ¿Qué se sabe de estos eventos de blanqueamiento y cómo afectan a los corales? Pues en el evento del 98 en corales masivos que sobrevivieron en la región de Belice se observa una caída brusca de las tasas de crecimiento. Sí se alcanzan a recuperar, pero esta recuperación depende también de los procesos locales. En el caso de los corales que están más próximos a zonas costeras afectadas por procesos antropogénicos, esta recuperación en el periodo de estudio no alcanza a los niveles anteriores. Solo ocurre en las regiones más prístinas. Y también lo que hemos observado en otra región del Caribe, en este caso en Martinique, es que eh, el calentamiento posiblemente ha afectado de manera ya eh, crónica al crecimiento de los corales. En este caso, la densidad, vemos que conforme se han aumentado la temperatura aquí en rojo, la densidad de de estos corales, perdón, ha caído. Pero no todos completamente malas noticias. Voy a dejar el último caso es un poco más positivo. No es del Caribe, es de la región del Pacífico. En esta región se han observado varios eventos de blanqueamiento, siendo los más severos el del 2016-2017 al año de estudio, porque también hubo en 2023 eh, blanqueamiento. Pero a pesar de que estos eventos fueron los más severos, cuando vemos estas bandas de crecimiento, en algunos casos se forman unas como marcas de estrés, como una especie de cicatrices. Lo que vemos es que la proporción de corales que presentan estas bandas ha disminuido a pesar de que la severidad de los eventos ha ido en aumento. Entonces, esto nos habla a lo mejor un poquito de posibilidad de resiliencia, de incremento de resiliencia de los corales ante estos eventos de estrés. Y con eso les agradezco y todas las preguntas son bienvenidas. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho toda la información, los videos que nos compartió. Y bueno, aprovecho también para hacer un comercial porque usted mencionó lo del sargazo. Si tienen oportunidad, chequen la Gaceta porque justo hoy nos dieron contraportada y también en UNAM Global TV. Nos da gusto salir en Gaceta, el problema es que tiene que ver con toda la problemática del sargazo. Aprovechaba, doctor, para comentar eso. Pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas en el chat. Recuerden que puede ser por ahí. O si se quieren ver más proactivos, pueden levantar la mano de manera virtual y con gusto les abrimos el micrófono. Por lo pronto, doctor, le voy a leer un par que nos llegó. Bueno, una yo sé que usted ya la respondió, pero es muy probable que Fernanda se llama, ¿no? Quizá no estuvo en ese momento, pero sí es una pregunta muy común.
Los corales, al ser sometidos al procedimiento de sacar los núcleos, no sufren heridas, lo que podría provocar que ingresen bacterias y afecten su salud. Me parece que tenía una lámina, ¿no, doctor? Sí, por lo general, todos los corales que hemos visitado después del proceso de extracción, o sea, sí le causa, en realidad estamos colectando una pequeña parte del coral vivo que viene en este núcleo. Pero no es muy diferente de lo que pasa de manera natural. Por ejemplo, hay veces que llegan, hay peces que se alimentan de los corales, hay cardúmenes que llegan a veces y muerden varias partes de un coral y dejan heridas y el coral está acostumbrado a recuperarse de estos procesos. No lo hacemos además de manera, no es un proceso que hagamos de manera continua. En realidad hay veces que visitamos una vez en la vida a un arrecife, extraemos a lo mejor unas muestras, un número limitado de muestras, y en las observaciones que hemos hecho no parece afectar, y en otros estudios, incluso hubo un estudio que veían, estaban estudiando las enfermedades, prevalencia de enfermedades, y no encontraron ninguna diferencia entre corales que habían sido muestreados para este tipo de estudios y aquellos que no. Entonces no hay evidencia que indique que sean afectados por este proceso de manera grave. Sí se tiene que recuperar esa área afectada en unos depende, puede tardar unos 2, 3 años más o menos en recuperarse. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias, Fernanda, por tu pregunta. La siguiente viene de Alma. Dice, muchas gracias por compartir todos los estudios y prácticas que elaboran para muestrear. Me gustaría conocer el punto de vista de acuerdo a los estudios que han elaborado. ¿Qué actividades inmediatas deberían modificarse para reducir la contaminación y afectación del ecosistema marino en el Caribe? Pues creo que, por ejemplo, una que podemos actuar de manera directa es el tratamiento de las aguas residuales. Un buen manejo de las aguas residuales puede tener beneficios porque quita presiones extras sobre los arrecifes de coral. También el manejo, por ejemplo, de pesquerías y otras acciones de manera locales donde creo que el impacto es más directo. Y esto ayuda, por ejemplo, a quitar otras presiones cuando llega, por ejemplo, un evento de blanqueamiento. Si quitamos algunos de estos otras presiones, estamos ayudando a que sean un poco más resilientes a estos eventos. Y obviamente ya de manera global, pues hay que actuar como naciones en tener estrategias para mitigar el cambio climático. Pero eso ya requiere un esfuerzo mucho más grande. Claro, integral. Muchas gracias, doctor. La pregunta de Valeria creo que va encaminada a lo mismo, justo de qué podemos hacer para apoyar al ecosistema. Jimena dice, ¿considera que los cambios en la estacionalidad debido al cambio climático es suficiente para estresarlos y alterar su ciclo reproductivo? Pues esa es otra línea de estudio, justamente de cómo afecta a otros procesos metabólicos del coral, principalmente, lamentablemente, con este tipo de trabajo no podemos estudiar otros procesos de los corales porque estamos limitados a la información que está en el esqueleto. Entonces no podemos realmente conocer más, por ejemplo, los procesos de reproducción por ejemplo, de reparación del tejido, otros que también son muy importantes, pero al menos sí nos ayuda a tener una pieza del rompecabezas de lo que está pasando con los corales. Al menos podemos entender los cambios en su crecimiento, que a veces sí están relacionados también a otros procesos fisiológicos del coral. Claro. Y la última, doctor, ¿hay evidencia de adaptación genética o epigenética en corales ante el cambio climático? Pues como tampoco es mi área esa de estudio, no me voy a meter en detalle de eso, porque yo por lo general lo que me enfoco es más al cambios hacia el pasado. Lo que sí hay es, por ejemplo, relacionado, hay algunos estudios que están viendo la composición del alga simbionte en los corales. Es, Se cree que puede ser modificada y cambiar, que esto tiene, algunas algas son más resistentes, por ejemplo, al estrés térmico. Y ese es un área de estudio que también estamos tratando de estudiar con los núcleos, con residuos genéticos que puedan quedar, ver si hay, por ejemplo, cambios en la composición de los corales. Y algo que yo sospecho que no he podido demostrar es que posiblemente también algunos expresión genética
me parece que también puede llegar a cambiar en algunos corales. Ok, gracias doctora. Sí, la última, porque nos llegó al final. Muy buena plática, muy interesante. Solo me preguntaba qué sucede con los corales blandos. Sabemos que son igual de sensibles, pero ellos igual sufren blanqueamiento. Pues tampoco es mi área de estudio los corales blandos, pero sí también son afectados. Por ejemplo, en el evento pasado también hubo fuertemente afectados varios de estos corales. Ya, ok. Gracias, doctor. Y sirve también de paso comentarles que pueden visitar el sitio de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, que está ahí dentro de la página principal del instituto, y ahí también pueden ver toda la lista de todos los académicos y las actividades que realizan, porque es lo que comenta el doctor, analizamos mil y un cosas de los arrecifes de coral. Bueno, con esto terminamos, doctor, con esta pregunta terminamos su sesión. Le agradecemos muchísimo su participación. Le invitamos a que todavía se quede para el resto de las sesiones, porque luego nos llegan otras preguntas a través del chat, entonces también si nos ayuda a interactuar ahí. Pero por lo pronto, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su participación. Muchas gracias. Gracias. Pasamos, voy a dejar de compartir. Gracias. Y pasamos entonces con nuestra siguiente ponente del día de hoy. Nos acompaña la doctora Brenda Hermosillo Núñez. Ella es investigadora en el Laboratorio de Ecología Trófica y Funcionamiento Ecosistémico, ECOTROF, en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales. Doctora, bienvenida. Cuando Muchas guste. gracias. Gracias por la presentación, Denise. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, sin más preámbulo, pues voy a dar inicio. Eh, Muchas gracias también a quienes están conectados. Y bueno, yo les voy a platicar un poco una parte de un proyecto que estamos desarrollando aquí en la UASN y tiene que ver con macroinvertebrados, sus relaciones con otras especies y cómo esto nos puede brindar información para conocer de la importancia que tienen en el ecosistema, en este caso en el Caribe mexicano. Y bueno, quiero iniciar hablando sobre las interacciones biológicas. Eh, este concepto hace referencia a las relaciones que se generan entre los individuos. Por ejemplo, nosotros generamos relaciones familiares, laborales, de amigos, y en la naturaleza, de la misma manera, se generan estas relaciones o interacciones. Cuando estas interacciones biológicas ocurren entre individuos que son de la misma especie, se les conoce como intraespecíficas y se pueden clasificar en tres, que es la competencia, en donde en este tipo de interacción los individuos van a competir por algún recurso. Este puede ser el espacio, el hábitat o la alimentación. En las interacciones de cooperación pueden crear sociedades como las abejas o colonias como los corales. Cuando este tipo de interacción, el objetivo es que se ayuden entre los individuos, creen un tipo de cooperación para obtener un beneficio. Y en las interacciones de asociación, estas pueden ser familiares, que los individuos van a estar emparentados y el objetivo de este tipo de interacción es la procreación y el cuidado de las crías. Mientras que en la interacción gregaria, un ejemplo son estos grandes agregaciones de peces que se reúnen por un tiempo solamente para ayudarse a obtener alimento o protegerse ante depredadores. También las interacciones suceden entre diferentes especies, entre individuos que son de diferentes especies, y en este caso se les llama interespecíficas y también se clasifican en diversas. Está presente la competencia, como les comentaba en la diapositiva anterior, con las mismas características, solamente que aquí se va a realizar entre individuos de distinta especie. Pero también tenemos interacciones de mutualismo. En este tipo de interacción, los individuos, los dos se ven beneficiados. Les muestro un ejemplo del típico pez payaso en la anémona.
el cual este pez le brinda protección ante depredadores a la anémona y esta a su vez le proporciona hábitat y refugio al pez. Otro tipo de interacción interespecífica es el comensalismo, en donde un individuo se ve beneficiado y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Y un ejemplo son las rémoras y los tiburones, en donde las rémoras se ven beneficiadas al obtener alimento, transporte y refugio. En el parasitismo, otro tipo de interacción interespecífica, una especie se beneficia y la otra se perjudica. Y en la interacción de consumo, esta puede realizarse por depredación, que significa que un individuo consume a otro individuo, o por herbivorismo, en donde un individuo consume productores primarios. Y en este tipo de interacción es en el que se centra parte del trabajo que les voy a presentar. Las interacciones de consumo también se conocen como interacciones tróficas, y trófico tiene que ver con alimentación o nutrición, es decir, quién se come a quién. Cuando suceden estas interacciones tróficas, se genera una transferencia de energía entre los individuos. No la vemos, pero está ahí presente. Y en este ejemplo la señalo con estas flechitas. Esta es la transferencia de energía. Para poder estudiar las interacciones tróficas, lo que se hace es clasificar a las especies o a los individuos por niveles tróficos, dependiendo si son depredadores, herbívoros o productores primarios. Los productores primarios siempre van a pertenecer al nivel trófico 1, los herbívoros a nivel trófico 2, nivel trófico 3, consumidores secundarios, terciarios, hasta llegar con los depredadores tope. Cuando los productores primarios son consumidos por los herbívoros, en ese momento es en donde se genera la transferencia de energía. Los consumidores primarios son el alimento para los consumidores secundarios y de nuevo una transferencia de energía. Y así sucesivamente hasta llegar de nuevo hasta los predadores top. Las interacciones tróficas en la naturaleza no son de esta forma lineal o de esta manera tan sencilla como la muestra en el ejemplo, sino que es algo más complejo. ¿Por qué? Porque en los ecosistemas existen diferentes especies que pertenecen a diferentes niveles tróficos y que están interactuando entre ellas. Y todas estas interacciones, en lugar de mostrar una línea de interacciones, lo que muestran es una red de interacciones tróficas, lo que bien se conoce como red trófica. Y una parte importante de las redes tróficas, o un componente importante, son los macroinvertebrados. Se les conoce así a este grupo debido a su tamaño, ya que tienen una talla superior a 1 milímetro, es decir, no necesitamos un microscopio para poder observarlos. Son visibles a simple vista y están asociados a la superficie del fondo. Ejemplos de macroinvertebrados: tenemos a este pepino de mar habitando en sustratos arenosos, o este ofiuroideo y estos poliquetos habitando también sobre superficies rocosas, y este caracol habitando sobre corales. La importancia de los macroinvertebrados destacan porque se les considera especies vindicadoras. Algunas especies de macroinvertebrados pueden llegar a retener algún tipo de contaminante en su cuerpo, como metales pesados, y al estudiarlos se pueden obtener resultados acerca de qué tipo de contaminante está presente en el ambiente. Además, la presencia o ausencia de alguna especie de macroinvertebrado también puede ser indicador de la calidad del agua, ya que los organismos toleran diferentes grados, por ejemplo, de concentración de nutrientes. Y otra importancia que tienen los macroinvertebrados es que son parte importante en la transferencia de energía en el ecosistema, como les comentaba anteriormente.
La mayoría de trabajos con macroinvertebrados se ha realizado en ecosistemas de agua dulce. Es por eso que pues surge las preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa en ecosistemas de agua salada? Específicamente en ecosistemas de coral. Si bien hay numerosos e importantes trabajos que se centran en estudiar macroinvertebrados en arrecifes de coral, la mayoría se enfocan en aquellas especies que tienen alguna importancia económica o que son relevantes en la ecología del ecosistema, por ejemplo, aquellas especies formadoras de nicho o de hábitat como los corales. Es por esto que parte de este proyecto plantea identificar, contabilizar y saber qué especies o cuáles y cuántas especies de macroinvertebrados están presentes en el arrecife de coral, cuáles son sus interacciones tróficas y cuál es su relevancia en el ecosistema. Es por esto que lo que se hizo fue seleccionar nuestra área de estudio, el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, que ya les platicaba un poco de las características el doctor Juan Pablo de Olivo en su charla. Este arrecife se localiza en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano. Y lo que hicimos fue realizar nuestro trabajo de campo utilizando transectos de banda, los cuales se representan por esta línea amarilla. Con los transectos se contabilizaron y se registraron las especies de macroinvertebrados, pero también de peces, ya que son un componente importante para construir la red trófica. También se utilizaron videotransectos para filmar el fondo del arrecife y de esta manera obtener la cobertura de aquellas especies que no son móviles, por ejemplo, los corales, esponjas, anémonas y también la cobertura de macroalgas. Una vez realizado el trabajo de campo, lo que hicimos fue que todos estos datos se analizaron en el laboratorio, se crearon bases de datos y con estas bases de datos se utilizaron diferentes programas para construir la red trófica y obtener nuestra lista de especies o de macroinvertebrados o de las especies que nos interesan. Olvidé mencionarles que durante el procesamiento de los datos se hace una revisión exhaustiva de la literatura científica para conocer el tipo de alimentación de las especies y de esta manera construir una matriz de dieta y al mismo tiempo construir nuestra red trófica. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, se registraron 29 especies de macroinvertebrados, los cuales pertenecen a 5 grupos, siendo el grupo de los equinodermos el más abundante. Este grupo lo conforman principalmente diferentes especies de erizos, ofiuros y pepinos de mar. El siguiente grupo más abundante fueron los moluscos, seguido de anélidos, artrópodos y nidarios. Es importante mencionarles que en el grupo de nidarios está integrado solamente por especies de anémonas y se excluyó a los corales debido a que uno de los objetivos pues, era enfocarse en aquellas especies que han sido menos estudiadas. De estas 29 especies de macroinvertebrados que se registraron en el Parque Nacional, 8 fueron las más abundantes y más comunes. El primero fue este poliqueto. Su nombre científico es Pyrobranchus giganteus, pero es mejor conocido como arbolito de Navidad por su forma muy parecida a un árbol de Navidad. Se registraron 106 individuos habitando sobre coral vivo y se alimentan de pequeños organismos de la columna de agua. El siguiente más abundante fue este ofiuro, Ophiocoma inquinata, que se les conoce comúnmente como estrella serpiente, debido a que tienen una forma muy peculiar de mover sus brazos de manera serpentante cuando se mueven. Se registró en grietas entre rocas y coral y también se alimenta de pequeños organismos de la columna de agua. El tercer macroinvertebrado más abundante y común fue el erizo Echinometra lupunter, con 79 individuos y habitando oquedades entre rocas y coral y consumiendo principalmente algas.
El cuarto macroinvertebrado más abundante fue este caracol Ceridium literatum, con 72 individuos habitando sustratos rocosos, estos sustratos principalmente cubiertos de céspedes algales, ya que su principal alimento pues, son las algas. El quinto y sexto macroinvertebrado más abundante fueron estas dos especies de erizos que, igual que Echinometra lucunter, comparten el mismo tipo de hábitat y la alimentación. A Oxydaris tribuloides se le conoce como erizo lapicero o erizo puntas de lápiz, debido a su forma, la forma de las espinas que son similares a un lápiz. En séptimo lugar, la langosta Panulirus arbus, con 29 individuos, y se registró principalmente en cuevas debajo de grandes rocas y alimentándose de algas e invertebrados. Y por último, este caracol, Sifoma gibbosum, que se conoce también como caracol lengua de flamenco, porque se dice que los colores de este caracol son semejantes a la lengua de un flamenco. Desconozco si eso sea verdad, pero bueno, así se le conoce. Se registraron 26 individuos asociados a octocoral, porque su principal alimento son los octocorales. Hasta aquí conocemos qué especies de macroinvertebrados habitan en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y sabemos que estas 8 especies son las más abundantes y las más comunes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué encontramos respecto a la red trófica y sus interacciones? Esta imagen representa la red trófica del arrecife Limones y cada una de estas imágenes es un grupo. La red del arrecife Limones está conformada por 38 grupos pertenecientes a 3 niveles tróficos, casi 4. Y los macroinvertebrados se localizan en el nivel trófico 2. Y el nivel trófico 2 lo destaco con este recuadro. También los resultados mostraron que cuando analizamos la cantidad de flujos que pasan de nivel trófico al siguiente nivel trófico y así sucesivamente, este diagrama de Lindemann, en donde cada uno de estos recuadros es un nivel trófico, nos mostró que el nivel trófico 2, que también destaco con este recuadro, es el que genera la mayor cantidad de flujos, tanto del nivel trófico 1 hacia el 2 como del 2 hacia el 3. Y cuando analizamos la contribución de cada uno de los grupos que integran el nivel trófico 2, porque no solamente son macroinvertebrados, sino que también hay algunos peces, se pudo evidenciar que el grupo de macroinvertebrados, también destacado con este recuadro, aporta con la mayor cantidad de flujos. Si bien algunos grupos de peces y el grupo de zooplancton también aportan con valores altos, el grupo de macroinvertebrados son los que aportan la mayor cantidad. Y ahora, ¿qué encontramos con respecto a sus interacciones tróficas? Se evidenció que los macroinvertebrados interactúan tróficamente con 9 grupos de peces, 4 macroinvertebrados y 5 grupos de productores primarios. Estos resultados nos muestran que el grupo de macroinvertebrados interacciona con los 3 niveles tróficos y al posicionarse en este nivel trófico 2, se puede considerar que tiene una posición clave o sirven como un puente para la transferencia de energía entre los otros niveles tróficos. Y de esta manera están contribuyendo a la diversidad de interacciones tróficas. Y debido a que los resultados muestran que son organismos altamente conectados, esto nos puede indicar que pueden tener un efecto en todo el sistema, porque recordemos que no solamente son las interacciones tróficas que tienen el grupo de macroinvertebrados con sus depredadores, sino que también hay otras interacciones de otra especie que está interactuando con su depredador. Por lo tanto, esto se vuelve más complejo. Tenemos Por 3 minutos, ejemplo, doctora. Perdón. ¿perdón? Tenemos 3 minutos, doctora. Ok.
Por ejemplo, si se disminuye la población de los macroinvertebrados, lo que puede suceder es que también disminuyen las poblaciones de sus depredadores y a su vez los productores primarios incrementen su población. Esto podría tener algunas consecuencias ecológicas, entre las que podemos destacar la menor diversidad de especies, quizá ya en casos muy extremos, los cambios de fase coral-alga, como lo mencionaba el doctor de Olivo, y una variación en la estructura de la red trófica. Pero no solamente es una variación en la estructura de la red trófica, de que cambien las poblaciones de los organismos que la conforman, sino que estos cambios en la estructura de la red trófica conlleva a una pérdida de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, se puede perder la protección frente a eventos naturales o la pérdida de recursos alimenticios o incluso fuentes de trabajo, ya que si, por ejemplo, aquí en el Caribe los arrecifes de coral son de los principales fuentes de trabajo turístico. Si tenemos un arrecife de coral deteriorado, no habrá fuente de trabajo. Y pues en resumen, los macroinvertebrados son variados y abundantes en el Parque Nacional, contribuyen a una diversidad de interacciones tróficas, desempeñan y son destacados por ser importantes en la estructura de la red. Cambios en sus poblaciones pueden generar o tener consecuencias ecológicas, por lo tanto, su conservación y monitoreo es necesaria para contribuir a la estabilidad de estos arrecifes de coral. Y no quiero terminar sin antes mencionar que seguimos trabajando con diferentes estudios o con diferentes enfoques, analizando diversidad de equinodermos crípticos, ecología trófica de ofiuroideos, análisis estructural y comparativo de las redes tróficas y ecología funcional de macroinvertebrados con la finalidad de sobrellevar este tipo de vacíos en la información respecto a los estudios con macroinvertebrados. Agradecer, por supuesto, al proyecto institucional y a estos dos laboratorios de aquí de la UASA con los cuales estamos colaborando estrechamente. Y finalmente, son 4 videos súper rápidos de algunos macroinvertebrados que se han encontrado en nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Denise. Muchas gracias, doctora. Sobre todo, bueno, este fue el plus, los últimos videos. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos tiempo entonces para preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser por el chat o si alguien quiere levantar la mano de forma virtual, también podemos hacerlo así. Empiezo con una pregunta de Jimena. Muy padre la plática, doctora. Me gustaría saber de cuántos metros fue el transecto y si solo fue uno. Sí, fue de 50 metros y fueron 3 transectos por sitio. Hasta el momento hemos trabajado, estamos haciendo muestros en 8 sitios a lo largo de de todo el Parque Nacional. Pretendemos expandir un poco más, no solo en el parque, sino en otras zonas del Caribe mexicano. Así que fueron 3 transectos por sitio de 50 metros. Y quizá no expliqué con mayor detalle eso. El transecto para registrar a los macroinvertebrados se contabilizaban a 2 metros hacia la derecha y 2 metros hacia la izquierda, teniendo como base la línea del transecto. Ok. Gracias, doctora. Gracias también por la pregunta. Vamos con otra del chat de Francisco Medellín.
Muy interesante. Mencionó que la dieta de los diferentes organismos se obtienen a partir de una revisión de la literatura. En ese caso, entiendo que muchos de esos registros provienen de organismos observados en distintas latitudes y épocas. ¿Qué tan representativo es utilizar estos datos para construir la red trófica de un sitio específico? Que podría tener, condiciones ambientales distintas y una composición biológica diferente, lo que a su vez podría influir en la dieta y las interacciones tróficas. ¿Existe algún estudio que haya evaluado el posible sesgo asociado al uso de tipo de datos en contextos locales? Tú un poco larga, doctora. Ay, muy larga, sí. Si se me olvida algo, me recuerdas. Ok, ok. Sí, para este caso, la dieta se obtuvo de revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el permiso de colecta. Mm. Lo ideal es sacar los individuos, hacer la revisión de estómagos y complementarla con isótopos estables. Es mucho trabajo, también a veces la logística no da y el presupuesto a veces tampoco no da. Entonces, cuando no se pueden sacar los organismos para hacerles esta revisión que les mencionaba, se utiliza la literatura. Ahora, no se utiliza cualquier literatura o de cualquier especie, sino que se busca literatura específica del invertebrado o del pez o de la especie de interés en el sitio. Si no existe esa información, nos vamos por ejemplo, a estudios del Caribe colombiano con la misma especie. Si no, o sea, intentamos mantenernos dentro de un área para obtener un valor lo más cercano posible. Creo que preguntaba algo así como respecto si esto podía tener algunas modificaciones en la dieta, algo así, Denise, ¿era la Eh, pregunta? ¿Qué tan representativo es utilizar estos datos para construir la red trófica de un sitio específico que podría tener condiciones ambientales distintas y una composición biológica diferente, lo que a su vez podría influir en la dieta y las interacciones tróficas? Sí, bueno, para sobrellevar ese tipo de temas que sí son importantes y sí los que construimos modelos tróficos nos hemos preguntado, pues es que tendríamos que hacer revisión de estómago en cada temporada, en cada sitio distinto y eso en estos momentos éticamente ya no es correcto porque no puedes estar sacrificando tantos individuos para obtener esa información. Pero sin duda puede ser un factor que podría estar afectando ligeramente la construcción de la red trófica. ¿Por qué digo ligeramente? Porque en este tipo de modelos tróficos lo que nos interesa es que se representen mediante los flujos de energía estas interacciones. Entonces, quizá podría cambiar ligeramente algún flujo trófico que vaya de la especie A a la B, pero de manera general se representan las interacciones tróficas. Ya, ok. Gracias, doctora. Pasamos a la siguiente de Valeria. Buenas tardes, me gustaría saber en dónde puedo encontrar toda esta información recaudada. Bueno, es que como el proyecto es muy actual, recientemente estamos obteniendo resultados, pero esperemos que próximamente ya se encuentre publicado. Ok, y O ya no si no, te puedes dar una vuelta acá con nosotros en el laboratorio, en la UASA y platicamos. un viaje a Puerto Morelos y ya de ahí los puede obtener también. Está. Pero bueno, esperemos que en cuanto salgan publicados lo podemos difundir en nuestras redes y bueno, ahí también ya podrán obtenerlo. Y al final, doctora, un mensaje de Tulio. Excelente charla, hasta con cine al último. Felicidades. Ok, creo que Gracias. otra pregunta. No sé si alguien más quisiera mandarnos una última o a lo mejor levantar la mano y si quieren abrir el micrófono. Si no, entonces pasamos para la próxima. De cualquier modo, voy ahorita en lo que estamos en la última sesión, poniendo algunos datos de contacto de los ponentes que han estado ahorita, para que también, si se quedó algo por ahí, puedan contactarles.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo toda la información, todos los recursos que nos mostró y le invitamos a que se quede en esta última sesión. Por si surge alguna otra pregunta en el chat, se puede interactuar por ahí. Gracias, doctora. Claro que sí. Gracias, gracias a ti. Listo, pasamos entonces a la última sesión. Y nos acompaña el maestro en ciencias Edgar Escalante Mancera. Él coordina junto con el maestro Miguel Ángel Gómez el Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico que conocemos con las siglas de SAMO y que está ubicado en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales. Maestro, ya lo vi. Pues bueno, muchas gracias por la atención, los que están presentes en esta última ronda de pláticas. Nos tocó en el segmento Caribe. Afortunadamente, mis compañeros, el doctor Juan Pablo de Olivo, la doctora Brenda, ya hablaron sobre el sistema arrecifal, la importancia, y a mí me gustaría platicar lo que hacemos en el Servicio de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico, SAMO, conocido, y quiero hablar sobre las ciencias de las olas o el oleaje en el arrecife y cómo juega un rol muy importante el arrecife como un elemento de protección costera, que por ahí lo tocó el doctor Juan Pablo de Olivo. Y pues me presento, soy parte de un grupo de dos técnicos académicos. Somos el maestro en ingeniería Miguel Ángel Gómez Reali y yo el maestro en oceanografía Edgar Escalante. ¿Dónde nos ubicamos? Pues nos ubicamos en la península de Yucatán, en las costas de Quintana Roo. Tenemos unas estaciones meteorológicas en Isla Contoy, Puerto Morelos y Cozumel. Hoy día medimos la parte atmosférica y algunas variables oceanográficas. Y me voy a enfocar en mi plática a hablar sobre el oleaje que hemos logrado medir a lo largo de varios años. Y en particular quiero hablar sobre un evento muy extremo que ya sucedió hace 20 años, el huracán Vilma, y cómo jugó un rol muy importante la barrera de arrecife, como se muestra en la figura eh, de, de las zonas arrecifales y cómo protegió la costa. Eh, para dar un contexto, tengo un pequeño videíto donde se muestra dónde estamos, para que lo vean de forma clara. Tenemos ahí en esta parte la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, pertenecemos al instituto. Enfrente de nosotros, en este muelle, tenemos una de las barreras más importantes. Estamos dentro de un sistema lagunar, es una laguna arrecifal, con algunas aperturas de boca, tanto en el sur como en el norte, y esto nos permite que el oleaje module mucho la dinámica de la laguna. Para darnos una idea de lo que observamos en la superficie del mar, como estas ondas que se propagan por muchos efectos o muchos fenómenos, nos vamos a enfocar en la propagación de ondas generadas por viento, y estas ondas generadas por viento les vamos a llamar oleaje. De aquí en adelante, cuando hable de oleaje, simplemente me voy a quedar con estas ondas que se generan por el viento y son restauradas por la gravedad o dispersadas por fricción. Y ahí es donde quiero enfocar en este video un poquito que hemos obtenido. El sistema del arrecife, ¿cómo se ve? No es un tope, es realmente un sistema complejo de estructuras a lo largo de una franja, y que esto permite que haya una disipación de energía. Para el modelo clásico, va ahí un poco la escala de dónde estamos volando y la lancha. Para el modelo clásico vamos a suponer que es un tope, que vienen las olas o el oleaje corriendo de aguas profundas a someras, y que en este tope vamos a tener una barrera física que va a detener mucho de la disipación del oleaje. Bueno, ya con estos modelos que estamos mostrando, esta imagen de satélite que se sobrepuso sobre una batimetría que se generó, tenemos una gran idea de cómo se genera el oleaje, cómo se propaga este oleaje, pero me voy a detener aquí para hablar sobre él. Dentro de las ondas superficiales o las ondas en la superficie del mar, vamos a tener las ondas de gravedad, conocidas como oleaje. El factor que los genera es el viento y quien los restaura es la gravedad. Para
primer orden y entender qué es una onda o una ola en particular, vamos a hablar sobre una onda senoidal o cosenoidal, esta forma que estoy marcando, que tiene ciertas propiedades y ciertos elementos que la caracterizan. Una longitud de onda, que es una distancia que puede ser de cresta a cresta o de valle a valle. Las crestas serán las partes altas de la ola o los valles las partes bajas. De esa distancia también tenemos una distancia del nivel medio de esta onda, que será la altura de la ola. La amplitud de la ola. La altura de la ola será esta medida del valle a la cresta. Y con esta información podemos saber la dirección de propagación y el periodo, que es el tiempo que pasa entre una cresta o un valle. Con esto podemos establecer el perfil que conocemos como eta de una amplitud por el seno de los números de onda y la frecuencia. No me voy a meter en esta situación, simplemente quería dejar el contexto de qué es el tipo de trabajo que hacemos en teoría lineal, cómo podemos caracterizar el oleaje. Pero el oleaje es mucho más complejo que una onda. Es una superposición de ondas y yo me gusta esta lámina porque al final son justo como láminas corrugadas que se van sumando con diferentes longitudes, amplitudes, direcciones, y que estas a su vez suman completamente lo que sucede en el mar. ¿Qué ventajas tiene y el por qué podemos estudiar estos fenómenos ondulatorios? Es que podemos medir el oleaje de muchas maneras. Particularmente nosotros utilizamos correntímetros acústicos Doppler, usando el efecto Doppler como un elemento trazador. Cuando manda un sonido, rebota en partículas de burbujas, sedimento, y este nos da un patrón de dirección para calcular las velocidades orbitales, y un sensor de presión que va a estar sintiendo los cambios del paso de las olas. Con este podemos regresar a descomponer el oleaje, este oleaje tan complejo, ya sea generado por el viento local o por tormentas externas, para poder separarlo en sus diferentes propiedades de onda. Entonces, esta es la suma de todo lo que vemos en el océano, pero podemos regresar de forma simple a ir separando cada capa. El oleaje sufre uno de los fenómenos también muy importantes, que es el asomeramiento. Las olas viajan libremente, o se dice así, que las olas viajan de forma libre, mandando pura energía. Esto es, el agua no se desplaza, simplemente lo que pasa sobre ella es la energía o la transmisión de esta energía sobre las partículas de agua. Pero cuando va llegando a la costa y que la onda empieza, y se le dice de forma coloquial, a sentir fondo, esta empieza a tener procesos de asomeramiento. Este asomeramiento empieza a generar procesos de fricción, generando que en el fondo de la ola se frene y por lo tanto empieza a romper, y es cuando los surfos se divierten en las olas, en esta zona de surf que se llama, donde tienen este fenómeno de fricción por fondo y la ola se va hacia enfrente. Esto lo quiero dejar claro porque este es un esquema de un tipo de playa común. Ya que estamos aquí en el Caribe, voy a hablar de la playa de Cancún como una playa sin arrecife, que llega directamente el embate del oleaje hacia las playas de esta barra de arena que hoy día está llena de hoteles, pero en su momento fue un sistema de barra de arena con duna, vegetación, y era parte del sistema complejo lagunar de la zona. Y Puerto Morelos, que tiene principalmente primero un arrecife y posteriormente una laguna y una playa. Entonces, esto nos da un poco de idea, y aquí es uno de los trabajos que desarrollamos en el servicio. Levantamos vuelos dron, hacemos ortomosaicos, y esta es la complejidad de nuestro sistema arrecifal. Este es donde el oleaje sufre fricción o freno y va disipando la energía, dando así brindando así una protección costera, más todo lo que ya comentaron las pláticas anteriores. Este es un pequeño segmento del arrecife, donde tenemos una boca, ahí se alcanza a ver una zona más abierta, se le llama Bocana Chica, los que ubican la zona aquí, y es ahorita lo que estamos viendo en esta imagen. Estaríamos viendo la parte protegida del arrecife, que le dicen el posterior del arrecife, y el frontal es el que mira hacia afuera. El frontal es el que va a recibir el mayor embate del oleaje. Con esta idea me voy a ir a la información que obtuvimos hace años de un evento muy energético
generado por un huracán conocido como el huracán Vilma, que fue del 15 al 25 de octubre del 2005. Este huracán fue grande, se generó de forma muy fuerte y que tuvo un embate en todas las costas de Quintana Roo, principalmente pasando Cozumel, Playa del Carmen, corriendo por toda la playa de Puerto Morelos y saliendo por Cancún. Tuvimos la oportunidad de obtener información muy valiosa. Se midió en ese entonces con proyectos con el Instituto de Ingeniería y otros grupos de investigación el oleaje, y CICESE también, el oleaje dentro del arrecife, fuera del arrecife y en las playas de Cancún. Aquí es donde muestro los sitios. Tenemos un sitio de Puerto Morelos fuera. Este equipo, un correntímetro acústico Doppler, que estuvo puesto a 20 metros de profundidad, y un correntímetro acústico Doppler que estuvo dentro de la laguna puesto a 4 metros de profundidad. A la misma manera, en Cancún, en la parte norte, pusimos otro correntímetro acústico Doppler en la zona expuesta directamente a la barrera de Cancún. Se obtuvo mediciones y podemos ver en la gráfica una altura de ola. Esta altura de ola es en metros. Conforme fue pasando el embate del huracán, empezamos a obtener mayores alturas de ola al grado de casi llegar a los 12, 13 metros de altura de ola en la posición Puerto Morelos fuera. Las gráficas representan, cada color representa su sitio y podemos observar que Cancún, el sensor que estaba en Cancún, dejó de medir. ¿Qué pasó con ese equipo? No sostuvo el embate y salió volando, bueno, más bien salió nadando kilómetro y medio después. Nos tardamos 1 año y medio en encontrarlo, no 1 año, perdón, pero obtuvimos la información y corroborando así que el oleaje, tanto en la zona de Puerto Morelos como Cancún, era muy similar. Pero ¿qué observamos? Que dentro de Puerto Morelos, en la laguna Recifal, el oleaje fue menor. Aquí directamente pudimos hacer un cálculo de energía muy simple, dándonos cuenta de que mucho de la energía que disipó fue gracias a este sistema recifal, por todo lo que ya he platicado sobre su sistema tan complejo y esta fricción que genera, disipando en ruido, en espuma y en energía. ¿Qué obtuvimos como resultados visuales? Primero, aquí está mi compañero Francisco Ruiz, él es el pionero de este servicio académico, dando gracias a que lo encontramos después de un huracán. Este fue el de Puerto Morelos exterior. Este se enterró, hubo un movimiento tan fuerte de oleaje que el sedimento, la arena, se licuificó y se empezó a enterrar un poco. Logramos encontrarlo, logramos desenterrarlo después de varias buceadas y varias escarbadas, pero con esta información pudimos mostrar la importancia del sistema recifal. ¿Qué pasó en Cancún? Estas son playas de Cancún, antes y después del huracán Vilma, con proyectos con los que hemos colaborado con el Instituto de Ingeniería. Tenemos un antes Cancún, podemos observar playas amplias, una zona expuesta directamente al embate del oleaje, pero que cuando pasó el huracán Vilma, perdimos toda la arena que estaba puesta sobre las estructuras. ¿Qué pasó? Que ya no hay arena para generar aporte porque ya hay construcciones y hoteles. Se perdió y después se tuvo que rellenar. Versus Puerto Morelos. Puerto Morelos, esta foto del antes, justo es horas antes de que llegara el huracán. Tomamos esta foto, pueden ver que el nivel del agua subió, pero teníamos una playa normal, donde están las franjas negras, por ahí llegaba realmente a la línea de costa. ¿Qué pasó después del huracán Vilma? Al regreso, pues una de las evidencias es la energía tan alta que tienen estos fenómenos. Destruyó todo el muelle, desapareció casetas, desapareció parte de toda la estructura, pero observamos una ganancia de más de 10 metros de playa. Tuvimos un aporte de sedimento gracias a esta protección que brinda el sistema recifal. Esto nos ha dado pauta para poder generar cálculos de energía de cómo se fue disipando. Toda esta información está disponible para la gente que quiere seguir trabajando sobre estos sistemas de protección costera. Y bueno, principalmente terminamos con
esta imagen donde se nota una extensión de playa. Por aquí podemos ver una línea que era la línea de playa principal. Aquí se hizo una pequeña cuneta sobre agua y todo lo que se ganó. Obviamente con el tiempo se restauró otra vez esa línea de costa y esa arena sigue estando depositada en nuestro sistema lagunar. Eh, Quiero agradecer pues todo este trabajo, no es nada más de mi compañero que ya se jubiló, Francisco Riz, mi compañero Miguel Ángel, sino del acompañamiento de un grupo grande. Pongo algunos de las personas que han pasado por aquí y bueno, pues por mí es todo en esta plática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos toda la información, las anécdotas. Muchísimas gracias. Pero bueno, en lo que se van animando, si alguien quiere ir anotando su pregunta, preguntarle, maestro, en lo que se van animando, ¿qué mensaje en este marco de la Semana de los Océanos le gustaría que las personas se llevaran? Pues el mensaje es que sigue siendo relevante e importante mirar al océano como un medio en el cual podemos coexistir sin contaminar, sin erosionar, sin verlo como este vertedero de basura, ¿no? Creo que los que nos dedicamos a las ciencias del mar, cada vez vemos sistemas más contaminados, le dicen eutrofizados, pero es relevante mirar que estos océanos no van a soportar más contaminación por muchas de las industrias, desarrollo turístico, desarrollo en comunidades. Claro, Que dejo es que sigan trabajando y apoyando estos trabajos y que se sumen a colaborar, ¿no? En ciencia, en divulgación, en comunicación. claro. Ok. Gracias, maestro. Me dicen que solo pueden mandar chat a los confitriones. Eso quiere decir que puede ser, pueden mandarme las preguntas a mí o se las pueden mandar también al maestro Edgar. No sé si me podría ayudar, maestro, a revisar si hay algo en el chat. Hasta el momento no, nada más los 3.300 bots. Bots. Lo sé. Ok, creo que sí hay uno. Ah, no, ok. Era un aviso de justo que pueden escribir. O si alguien quiere levantar la mano y que no se vea extraño, podemos abrir el micrófono. Y bueno, también invitarlos a que visiten la página de SAMO, porque de hecho también ha estado, bueno, hemos tenido algunos cambios en la página, pero bueno, ahí también pueden solicitar muchos de los datos. Sí, Ah, Denise, gracias por el comercial. Pues no es nada más este tema de oleaje, hacemos muchas otras cosas más en el SAMO y tenemos una página que es SMMO, Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico, .icmil.unam.mx. En lo él pongo, podrán encontrar información relevante, cámara en tiempo real de la zona, datos de oleaje, digo, datos de la estación meteorológica y servicios que ofrecemos de batimetrías, corrientes, oleaje, vuelos dron para hacer ortomosaicos. Tenemos todo un desarrollo tecnológico en instrumentación con el maestro en ingeniería Miguel Ángel, desarrollando boyas de deriva, desarrollando sensores y bueno, es un poco de lo que se hace en Puerto Morelos, en el grupo. claro, y de hecho ellos nos han proporcionado ahora los datos del sargazo, entonces pues también parte de lo que Sí, hacen. también estamos metidos en el sargazo, es el día al día, es la temporada y bueno, Claro, mencionar que aquí ya están haciendo esfuerzos de mediciones de sargazo en muchos de los aspectos. Se están generando sensores de ácido sulfídrico desde la instrumentación que hace el maestro Miguel Ángel, para ver qué está pasando, ¿no? claro. Ok. Bueno, pues creo que no se animaron, a lo mejor se asustaron por el bot, lo que haya sido, pero bueno, muchísimas gracias, maestro. Le agradecemos mucho su participación el día de hoy y sobre todo por ser justo quien clausura esta semana de los océanos. Tuvimos 9 charlas, tratamos de incluir, pues bueno, estas aguas, ¿no? Que rodean al país.
Esperamos que el próximo año podamos hacer también otro ejercicio similar, quizá con otra dinámica, pero les agradecemos por lo pronto mucho su presencia durante estos 3 días y recordarles que las grabaciones de los 3 días y las 9 sesiones van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todas y todos los ponentes y todas y todos los que asistieron y se conectaron. Nos vemos próximamente. Gracias. Bye.